No les importa si me quito la mascarilla. No traigo COVID, no se preocupen. O sea, estoy libre de COVID. No me he hecho la prueba, pero creo que no traigo COVID. Solo me van a traer un capuchón para... Gracias. Bien, buenos días a todas las mamás. Primero, felicidades por el Día de la Madre. Realmente que el Señor las bendiga. Y por ahí me mandaron en el chat de líderes, ponían mujer idónea, ¿verdad? Entonces, que todas las que están aquí sean la mujer idónea de Proverbios 31. Nadie dijo amén. Amén. Entonces, no estaba muy seguro que estaba con las mujeres idóneas, ¿no? Bien, ¿de qué hablamos? Realmente la palabra del Señor tiene tantos temas que lo importante es que esa palabra que nosotros estamos oyendo realmente se vuelva rema en nuestro corazón, que verdaderamente la creamos, y cuando la creemos nosotros, esa palabra empieza a hacer un efecto en mi vida, en las cosas que yo hago, en mi familia y todo lo que me rodea. La palabra de Dios tiene un efecto, y no solo tiene un efecto, sino que la palabra de Dios tiene poder. El problema es que no creemos que la palabra de Dios tenga ese poder cuando estamos atravesando situaciones difíciles. Simple y sencillamente nos caemos, nos desanimamos porque no creemos realmente que esa palabra que nosotros nos dio el Señor realmente tiene el poder para producir el efecto para lo cual fue creada. De hecho, el tema que vamos a hablar hoy es Espíritu Santo, pero no vamos a ver un Espíritu Santo como el Paráclito, como vino, recibirán el poder, sino que vamos a tratar de profundizar un poco más la obra del Espíritu Santo en nosotros. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles no es lo primero que habla del Espíritu Santo, sino que el Evangelio de San Juan, que es de los pocos evangelios que habla del Espíritu Santo, el Señor se ocupa de hablar de él en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, capítulo 15, que habla yo soy la vid verdadera, y el capítulo 16, que habla de la obra del Espíritu Santo en los apóstoles y en nosotros. Entonces vamos a ver de dónde sale el Espíritu Santo, qué es la función del Espíritu Santo, cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros y cómo va a operar en nosotros. Vamos a recibir ese poder que viene de lo alto. El primero en hablar del Espíritu Santo, que creo que fue una conmoción, él causó conmoción, fue Juan el Bautista, no fue Jesús. Jesús habla ya cuando él inicia su ministerio, pero Juan el Bautista habla antes y Juan el Bautista menciona quiénes son o qué es, o quién es la persona que va a traer el Espíritu Santo y quién es la persona que va a obrar con el Espíritu Santo en nosotros. Yo creo que causó una conmoción con los israelitas o con los fariseos, porque él dice: yo los bautizo con agua. Vamos a pedirle a Roxanita, no sé si tiene la Biblia. Juan 1:33, se me fue Roxanita. Juan 1:33. Alguien que tenga Biblia, ¿verdad? Ahí San Juan menciona, pero antes del 1:33 en el ¿lo tiene? Sí, léelo. No, todavía no sabía quién era, pero él me envió a bautizar con agua. Me dijo: aquel sobre quien vea el Espíritu baja y reposa, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. O sea, te alabamos, Señor. Fijémonos qué es lo que está diciendo. Está recibiendo Juan el Bautista la instrucción de parte de quién, de parte de Dios. Y le dice: aquel que veas que baja el Espíritu Santo y sobre el que reposa el Espíritu Santo,
va a ser el que los bautiza en Espíritu Santo. Entonces, en ese momento se estaban dando tres cosas. Primero, Juan el Bautista estaba anunciando en Juan 1:29, lo voy a decir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién le estaba hablando? Porque en realidad el Señor vino para los suyos. Juan capítulo 1, versículo 12, y dice: y vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. No le recibieron. Y por eso a todos los que creyeron en él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces la pregunta aquí es: ¿nosotros hemos recibido al Espíritu Santo? Amén. ¿Sentimos su manifestación? Amén. ¿Creemos en su poder? Y entonces, ¿por qué me entristezco cuando hay problemas? Yo, baby no. Pero fíjense la clave. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba anunciando el primer paradigma. Porque los israelitas, ¿cómo quitaban el pecado que venía sobre el pueblo? Matando un cordero, un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Entonces, conmociona a todos los fariseos esa enseñanza que está dando en ese momento San Juan el Bautista. Después da otra enseñanza que dice: viene otro que es superior a mí. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero el que viene los bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Eso está en Mateo capítulo 3, versículo 13. El que viene los bautizará con agua y con fuego. Se cumple la promesa. ¿Cuándo es que se cumple la promesa? Cabal, en la época de Pentecostés. Pero cuando el Señor aparece en el aposento alto, que dice: ¿cómo estaban los apóstoles? Con miedo. Y les da una palabra y les dice: paz a quién? A vosotros. Y les dice: reciban el Espíritu Santo. ¿Será que ahí recibieron ellos el Espíritu Santo? No anda. Ya lo habían recibido. A ver, comentemos. Aquí estamos en familia. Y habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál era el requisito para que viniera el Espíritu Santo? Que lo pidieron. ¿Cuál? El requisito, sí. Eso está en Juan 8. Dice: es necesario que yo me vaya, ¿verdad? El Espíritu Santo no podía venir hasta que el Señor fuera glorificado. ¿Y a los cuántos días fue el Señor glorificado? A los 40 días fue glorificado. Pero no vino ahí inmediatamente el Espíritu Santo. ¿Cuántos días pasaron entre que Jesús fue glorificado y el Espíritu Santo viene? 10 días. 10 es número de ¿qué? De prueba. El Señor quería probar si los apóstoles, porque les da una orden. Se recuerdan que la relación con Dios viene basado en la obediencia que yo tenga al Señor. ¿Y cuál es la orden que le da el Señor cuando Él asciende al cielo, que está en Hechos de los Apóstoles? Les dice: quédense ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Por qué? ¿Cuál era la instrucción? Porque recibirán ¿qué? Poder. Quédense. Si ellos no se quedaban en Jerusalén, no recibían el poder. Y entonces el Espíritu Santo viene a los 50 días, ¿verdad? A los 50 días de que el Señor resucitó. Estamos a punto ya casi de empezar, de celebrar la fiesta de la venida del Espíritu Santo. Entonces, ya viendo la conmoción que había hablado Juan el Bautista, ¿verdad? Había anunciado que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Había anunciado que venía otro que los iba a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Entonces ya había causado conmoción, pero el Señor ahí empieza su ministerio. Entonces, antes de empezar la plática, porque no he empezado la plática, sí, este es un preámbulo, perdón, es que tenemos que ver, tenemos que ubicarnos. Primero nos ubicamos, ya que estamos ubicados, entonces empezamos a ver la obra del Espíritu Santo.
En la función de la salvación interviene la Trinidad. ¿Cuál es el proceso de la salvación? Primero, ¿soy qué? Justificado. Yo, si no puedo caminar con el Señor si no he sido justificado. ¿Y quién es el que hace la obra de la justificación? Jesús. ¿Cuándo hace Jesús la obra de la justificación? Cuando Él muere en la cruz. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la presencia salvadora del Señor. Aquí todos somos pecadores. Y no es que yo quiera quedar mal con ustedes o decirle que somos pecadores todos, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en el 3:24 dice, y siendo justificados mediante la gracia que hay en Cristo Jesús, encontramos redención. El que nos justifica es el Señor. En el momento que somos justificados, vienen tres cosas a nuestra vida. El momento puntual. ¿Qué tengo que hacer yo para ser justificado? Arrepentirme y aceptar a Cristo. Mire qué fácil. Arrepentirme y aceptar a Cristo. Y saber que fui perdonado de todas las cosas malas que yo haya hecho. Entonces soy justificado. En el momento que soy justificado, yo soy declarado que hijo de Dios. Segundo, restablezco mi relación con Dios. Tercero, voy camino ya hacia la salvación. Porque si no creo en el Hijo de Dios, no tengo la salvación. Y Hechos 4:12 nos habla que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Entonces ya voy camino a la salvación. ¿Se puede perder la salvación? ¿Sí o no? Ese es sí. Pero solo una cree que se puede perder y los demás que no se puede perder la salvación. Hay manda. Bueno, pero si yo me arrepiento, lógicamente estoy pecando y me estoy arrepintiendo, automáticamente el Señor me perdona los pecados. Pero si yo me quedo practicando el pecado, sí puedo perder la salvación. Y por último, recibo la bendición. Y por penúltimo, debería haberlo dicho antes, mi nombre es inscrito en el libro de la vida. Ya, el nombre de todos ustedes está inscrito en el libro de la vida. ¿Lo pueden borrar? Sí, claro, baby, claro que lo pueden borrar. Hay una iglesia en Apocalipsis que la última dice, porque si tú sigues haciendo estas cosas, tu nombre será borrado del libro de la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, caminar con ese libro de la vida, conforme que nuestro nombre siga estando en el libro de la vida. Ya teniendo todo esto, viene el proceso de santificación. En el primer proceso, el Señor, o sea Jesús, hace toda la obra. Yo no tuve que hacer nada más que arrepentirme. Mire, es facilísimo. De verdad, súper fácil. Me arrepiento, acepto a Jesús, creo en Él y mi nombre es inscrito y viene todo lo demás. Aquí viene el proceso más difícil, que no es difícil, pero todo el mundo lo mira como dificilísimo el proceso. Y es el proceso de santificación. Aquí, ¿quién hace la obra? El Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿A qué me llama el Espíritu Santo? A caminar en santidad. ¿Y qué significa caminar en santidad? Hace 15 días hablamos un poco de esto, no voy a entrar aquí. Y la pregunta sería, ¿es fácil o difícil obedecer a Dios? Bien difícil, dicen muchos. Yo no lo creo. ¿Lo creen? Mire, ¿a quién le creemos? ¿A la palabra o a lo que yo siento o lo que yo pienso? ¿A quién le creo? Y la palabra dice en Romanos 8, versículo 31, dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? San Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 17, que dice, a todo puedo hacerle frente porque Cristo es quien me sostiene. En el primera de Juan capítulo 5, versículo 4, dice también, el que me ama obedece mis mandamientos.
De ahí en el Evangelio de San Mateo dice: vengan a mí todos los que están cargados y agobiados, porque yo los haré descansar. Tomen de mi yugo. ¿Cómo es el yugo? Liviano y ligero, no es pesado. El Señor no nos va a pedir nada que no podamos hacer. El problema, y ahí vamos a empezar a ver la obra del Espíritu Santo, es que cuando nosotros no estamos caminando con la fuerza del Espíritu Santo, se vuelve bien difícil. Porque no es Él el que pelea, sino que soy yo el que está peleando y el que está tratando de caminar hacia esa vida de santidad. Los frutos es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo y lo recibimos, vienen dos cosas: los dones y los frutos. Los dones son un regalo, pero los dones no son símbolo de santidad. El Espíritu Santo le va a regalar los dones, pero no es una muestra de que usted esté caminando en santidad. Entonces, ese Espíritu Santo nos llama a cada uno de nosotros a caminar en santidad. Es apartado del pecado, es alejado del mal, para poder estar en la presencia de Dios. Y por último, ya si yo caminé en santidad, ya estamos viendo la obra del Espíritu Santo, ya vamos a explicar todo lo demás. Si yo caminé en santidad, ¿qué me espera al final? Es el proceso de ¿qué? De glorificación. El proceso de glorificación. ¿A dónde voy? Al cielo. ¿A dónde? A la presencia del Señor. Está bien, al cielo. Ahora, no todos van al cielo. No todos van al cielo. Y eso es parte de la enseñanza de la Iglesia Católica. No todos van a ir al cielo. Entonces, tengo que cuidar con la fuerza de ese Espíritu Santo cuál es la decisión más importante que usted va a tomar en su vida. Manda. Eso. ¿Qué es la decisión? ¿Dónde voy a pasar la vida eterna? Mire, usted puede tomar un montón de decisiones: dónde va a estudiar, con quién se va a casar, y es importante, ¿verdad? Eso sí es bien importante. Sí. Sí, es bien importante. ¿Ah? No, eso sí no he dicho yo, bendita. Eso sí no he dicho, pero sí es importante. ¿Dónde se va a ir de viaje? ¿Dónde va a pasar la luna de miel? Todo eso es importante. Pero la decisión más importante que tenemos como seres humanos es que Dios nos dio la libertad. ¿Dónde yo voy a pasar la vida eterna? Esa es la decisión más importante. Y si yo no estoy caminando con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, definitivamente cuando yo llegue a la meta, me voy a llevar una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Caminar con mi lámpara llena de aceite. ¿Se recuerdan de las 10 vírgenes? 10 vírgenes que 5 eran previsoras y 5 no eran previsoras. Las que tenían la lámpara llena de aceite, cuando viene el novio, ¿qué hace? Se van con el novio. Pero las que no eran previsoras se quedaron aquí. Entonces, ya teniendo el panorama general, hoy sí vamos a ver para quién es el Espíritu Santo. Y de ahí vamos a ver la obra del Espíritu Santo basada en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Simplemente copié ahí la lección. Copié, es fácil, todos podemos copiar. Entonces miremos para quién es el Espíritu Santo. Si leemos Romanos capítulo 8, versículo 16, no sé quién está, no, se me fue, entonces lo voy a leer yo aquí. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, el primer proceso que yo tengo que hacer es estar seguro de que yo soy ¿qué? Hijo de Dios. Porque si no soy hijo de Dios, no viene el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo es que yo paso a ser hijo de Dios? Eso es lo que nos interesa. Primero a través del bautismo, pero la iglesia tiene otro sacramento que se llama ¿qué? Confirmación. Y ahí, ¿qué es lo que yo hago? Creer y confirmar mi fe, aceptando que Jesús, que recibo a Jesús, y como consecuencia viene el Espíritu Santo.
Entonces, la primera característica es ser hijo de Dios. Eso nunca lo va a perder. La salvación sí la va a perder. Y para ser hijo de Dios, dice Juan 1:12, a todos los que creyeron y le recibieron, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, ¿cómo tiene que sentirse usted cuando es hija de Dios? Mire, ¿cómo creen que actúan los hijos del presidente de Guatemala? Orgulloso. Feliz, sí, feliz, feliz, se sienten contentos, se sienten contentos. ¿Cómo nos sentimos nosotros? A mí una vez estaba en una discusión, yo no le quise hacer caso a esta persona y solo me empezó a decir un montón de cosas y al final terminó con una frasecita que me dice: usted no sabe con quién se está metiendo. Entonces, dentro de mí, yo no se lo dije a él, pues lógicamente, el que no sabía con quién se estaba metiendo era él, no yo, porque él se estaba metiendo con un hijo de ¿quién? De Dios. Y entonces viene lo que les dije al principio: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos puede hacer daño. Eso lo tenemos que estar claro, porque es el Espíritu Santo que está en nosotros que nos garantiza que nosotros recibimos y tenemos ese poder de Dios. Nada te va a pasar que Dios no lo permita, a menos de que sea por pecado. Si estamos en pecado, el consejo bíblico es: deje el pecado, porque la causa del pecado es ¿qué? Muerte. La causa del pecado es dolor, ¿verdad? Definitivamente. Pero de ahí nada te va a pasar que Dios no lo esté permitiendo en tu vida. Y esa convicción te la tiene que dar el Espíritu Santo. Ahora, sí, hoy sí vamos a empezar. ¿Hasta qué horas tengo? Perdón. 11. Ok, sí me da tiempo. Vamos a leer Evangelio San Juan, capítulo 14, del 15 al 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor. Quiere decir que Jesús era defensor en el momento en que él ejerció su ministerio aquí en la tierra. Y en el Antiguo Testamento, ¿quién es el que velaba por el pueblo? El Padre. Entonces, Antiguo Testamento tenemos la promesa del Padre. En el Nuevo Testamento tenemos, cuando Jesús empieza su ministerio, la defensa del Hijo. Y cuando Él se va, nos deja el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nunca vamos a estar solos. Que nosotros nunca vamos a estar desamparados. Es cierto que el Señor se fue, pero quedó el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo va a quedar este Espíritu Santo? Hasta la revelación de la segunda venida de Cristo. O sea, el Espíritu Santo está aquí. Y no porque lo sienta, porque uno dice: es que yo no lo siento. No sé si lo siente o no lo siente. De verdad no sé. Yo no lo siento, hay veces. Pero no dudo de que Él está aquí. No dudo porque Él dijo que iba a dejar el Espíritu Santo. No dudo porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. No dudo porque el Señor dio la promesa de que nos iba a dejar otro defensor. No importa si lo siente o no lo siente. La palabra de Dios no se vive por sentimientos. La palabra de Dios se vive por decisión, y esa decisión que es creerle que todo lo que aquí está escrito es verdad y es palabra de Dios y es para mí, para todos sus hijos. Esta es la herencia que Dios nos ha dejado, y el que nos da esa fuerza de creer en la herencia que Dios nos ha dejado es el Espíritu Santo. Entonces les dice: les dejaré otro defensor, alguien que abogue por ustedes. Aunque la primera carta de Juan nos aclara: abogado tenemos, Jesucristo el justo. Entonces, otro defensor, el Espíritu de la verdad. Para que esté siempre con, fijémonos la palabrita que ocupa aquí, con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir. Otro consejo bíblico:
Mire, nunca se ponga a discutir con un inconverso de la palabra de Dios, alguien que no tiene el Espíritu Santo. Es horrible, es espantoso, no lo entiende. La carta a los Corintios nos habla claramente, y los que no tienen el Espíritu Santo, las cosas espirituales son puras tonterías. Entonces nosotros nos ponemos a discutir de la palabra de Dios con alguien que no tiene el Espíritu, no lo va a entender, no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen. ¿Quién conoce al Espíritu Santo? Qué lindo, ¿ah? Yo lo conozco, soy amigo de él, pero está conmigo. Y fijemos, vamos a ver la última frase que dice el Señor, lo conocen, porque Él está otra vez con ustedes y permanecerá siempre en ustedes. Cambió el verso. Primero dice está con, y de ahí dice está en. ¿Usted dónde quiere que esté? ¿Con o en? Pero hay muchos que lo llevan conmigo. Entonces usted ahorita tiene que analizarse y ver cuál es el lugar o dónde es que tiene al Espíritu Santo. Si está con usted, yo estoy con ustedes, pero ustedes no están en mí. Pero el Espíritu Santo puede estar en los dos lugares y depende de la posición donde yo lo coloque, con o en. Y la característica principal es que el Espíritu Santo esté en mí y obre en mí. Cuando esté en mí, empieza a obrar y produce algo. ¿Qué es lo que produce? Frutos. Produce frutos. Mi rostro brilla. Me miran diferente. Tengo paz. Aunque hay veces que hay ciertos lugares donde el Señor nos puede llevar. Yo me pongo a pensar eso porque muchas personas dicen que cuando el Señor habla o dice algo, uno siente paz. Les voy a poner un ejemplo bíblico. No les voy a dar la respuesta porque no la tengo y espero que tampoco ustedes la tengan, no sé si la tienen. Cuando Dios le pide a Abraham a su hijo, Abraham sintió paz. No me responda. No sintió paz. Pero el Espíritu Santo estaba hablando. El Espíritu Santo estaba hablando, le dice, el Señor, más bien el Señor, porque esa era la época antigua, el Señor estaba hablando y le dice, Abrancito, vení, necesito hablar contigo. Quiero que me des a tu hijo. ¿Qué dirían ustedes? Eso no viene de Dios, reprendo. Eso voy a consultar con mi pastora, voy a ir a hablar con Blanca o con el padre Federico. Yo no vi, debería de haberlo consultado, no lo miro, no es un comentario extra. Yo no sé si Abraham se lo consultó a Sara. No. ¿Por qué? No, pero eso me están dando malas ideas. Quiere decir que las mujeres muchas veces nos desvían del camino del Señor. No es eso. No se sabe si lo consultó. Pero Abraham recibe la orden. Yo no creo que le haya dado paz. Simple y sencillamente tenemos que tener ese canal abierto para poder recibir la dirección del Espíritu Santo. Entonces, primero, lo que nos muestra ahí es que cumplas toda la ley, que cumplas todos los mandatos, porque Él nos va a guiar hacia toda verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra. No lo habla claro así, pero sí está ahí. Nos salteamos un proceso. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, no es por mí. Entonces, Jesús es la verdad. Pero Jesús, ¿qué es? La palabra. Juan capítulo 1, versículo 1, que dice, y en el principio existía ¿qué? La palabra o el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y se hizo carne. Entonces Jesús es la palabra. Él es la verdad. Cuando yo conozco la verdad de Dios, el único que me puede hacer cumplirla y obedecerla, ¿quién es? El Espíritu Santo. Si no, no puede, si no es dificilísimo. Es dificilísimo.
Pero cuando yo conozco la verdad, guiado por el Espíritu Santo, todos los mandamientos ya no son una carga, todos los mandamientos se vuelven livianos, todos los mandamientos se vuelven ligeros, yo los puedo cumplir y por tanto puedo fructificar. Si no lo tengo el Espíritu, no lo puedo cumplir. Es que muchas veces tratamos de manejar la palabra a nuestra conveniencia, ¿verdad? Perdona a tus enemigos. ¿Qué tengo que hacer? Ya está. Sí, pero no lo... no, que venga, porque si no, y de repente uno va a pedir perdón y dice, pero fíjate que cuando... Entonces usted iba a justificarse. Cuando el Señor dice, diezmen, ¿qué tengo que hacer? Cuando, miren, ¿cuál es la principal función de un hombre en el matrimonio? No. Cuidar, apoyar. Fíjense que todos piensan que la función del hombre es la producción. Claro, es una de las funciones, pero no es la función más importante. O sea, la función más importante del hombre en el matrimonio, ¿cuál es? Ser la cabeza. Pero es que ahí, espérenme, ahí yo sé que estoy en desventaja, están un montón de mujeres en contra mí, pero si ustedes no nos dejan ser la cabeza, guiar. La función más importante está en Efesios capítulo 5. Esposos, amen a sus esposas. Y nos pone un parámetro. Nos pone un parámetro. Nos dice, ámela como usted sienta, como usted le parezca, como usted quiera. No, nos dice, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, que dio su vida por ella. Wow. Mire, si mi mujer hubiera sabido ese versículo antes de casarse, ya no se casa. Ya no se casa. Pero esa es la función. Ahora, ¿es difícil o no es difícil? No. Si tengo la fuerza del Espíritu Santo, no. No. Entonces, cuando yo conozco la verdad intrínseca se hizo y es absoluta. La verdad de Dios no es relativa. Usted no puede negociar con Dios. Si Dios le dice, no mienta, no miento. Es el Espíritu el que le va a dar esa convicción. Pero no puede negociar. Señor, mira, solo por esta vez déjame, porque fíjate que si no, la verdad es absoluta. Es el gobierno de Dios sobre la vida mía, pero mientras yo no le entregue el gobierno a Dios, no voy a ser capaz de obedecer todo lo que el Espíritu Santo me está pidiendo. No voy a poder meditar en el libro de la ley de día y de noche porque la fuerza del Espíritu Santo no la estoy teniendo. Entonces, ¿cómo hago? Lo importante aquí es saber si Él me va a guiar hacia toda verdad, me va a llevar al Padre. ¿Cómo hago para tener un Espíritu Santo fuerte? Aliméntelo. ¿Y con qué lo alimento? Con la palabra de Dios, con los sacramentos, pero el alimento principal de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 dice, no solo de pan vivirá el hombre, que fue lo que el Señor sacó en la tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Pero estamos más preocupados por el alimento del cuerpo que por el alimento espiritual. Entonces, si yo no alimento el espíritu, ¿qué pasa conmigo? Sí, contricta el pecado, pero disminuye, no tiene fuerza. Entonces, hay un montón de cristianos anémicos. Así como hay anemia para el cuerpo, porque no se alimentan bien, hay un montón de cristianos anémicos. Y esos cristianos anémicos son los que no se han fortalecido, los que no han alimentado, los que no han hecho crecer, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces viene la lucha. No puedes. ¿Cómo debe ser el alimento? Primero, de leche. Si usted trata de meterse a Apocalipsis cuando está recién convertido,
se va a enchirmular de una manera horrible. No va a entender. No va a entender absolutamente nada. Entonces empiece por alimento ¿de qué? De leche, lo básico. Primera carta de Pedro habla de eso. Y ustedes como niños recién nacidos anhelen la leche espiritual pura, no adulterada, para que por medio de ellas crezcáis y obtengáis la salvación. Eso es lo primero que tengo que anhelar, la leche. Pero ¿cómo debe ser la leche? Espiritual, pura, no adulterada. Si yo adultero la leche y le echo agua, ¿tiene la misma capacidad de alimentar? No. ¿Y qué quiere decir adulterar? Es cuando yo trato de meter mis pensamientos dentro de la parte espiritual de Dios. Así es. O mis pensamientos, o lo que yo pienso, o lo que yo siento. Mire, cuando los pastoreen, y aquí está Blanca, no voy a decir Blanca, cuando los pastoreen, que los pastoreen ¿con qué? Con la palabra. No, fíjese que yo siento que usted debería de hacer eso. Uy, qué error. Error. Porque la palabra es la que tiene la fuerza. La palabra es la espada. La palabra es la que penetra como un arma de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón para escudriñar las intenciones que hay ahí. Entonces tengo que alimentarme, pero no me puedo quedar de leche. Muchos se han quedado en alimento de leche y por consiguiente no crecen. Hebreos capítulo 5 nos dice, y ustedes ya siendo de alimento sólido. Entonces tengo que pasar de alimento de leche a alimento sólido, pero nos quedamos estancados, nos quedamos en medio, no nos alimentamos debidamente para que el espíritu vaya creciendo. Yo no sé quiénes tienen hijos adolescentes o ya pasaron la adolescencia. Yo creo que ya pasaron o tienen. Mire, cuando mis hijos estaban en la adolescencia, yo no sé cómo eran los suyos, pero eso no alcanzaba. No alcanzaba. ¿Por qué? Porque estaban creciendo, necesitaban un alimento para darle al cuerpo y poder fortalecer ese cuerpo. ¿Cómo comen? ¿Cómo sé yo si realmente tengo un espíritu que está avivado y que está deseoso? Por el hambre y sed de la palabra. ¿Te aburre orar? Porque hay gente que le aburre orar. ¿Y qué le digo a Dios? Híjole, ¿qué no le puede decir a Dios? ¿Qué no le puede decir? Mire, haga de caso que está hablando con su mejor amiga. A mí, ¿cuántas horas pasan prendidos en el teléfono? Hora del chat. A mí no me gusta el chat, es muy complicado. Sí, porque usted no puede sentir las emociones, no puede sentir la voz, no puede sentir nada, complicadísimo, y pierde uno más tiempo en el chat. Pero ¿cuánto tiempo ora? ¿Cuánto tiempo oye palabra? ¿Cuánto tiempo alaba al Señor? Cuando va a misa se duerme. Yo no sé, háganle la prueba ustedes un día, hagan la prueba. Yo no estoy criticando, vuelvo a repetir, no es una crítica. Pero mire cuánta gente está cabeceando a la hora de la homilía. Bien, quiere decir que el espíritu está débil. Cuando usted tiene un espíritu avivado, tiene una hambre y una sed de la palabra, todo el tiempo quiere estar en comunicación con Dios. Va en el carro y oye alabanza. No le digo que oír cumbia, salsa, merengue sea malo. No estoy diciendo, sí, quiero oír cumbia, oiga. Les recomiendo orquesta si ustedes quieren. Pero, oiga, pero no puede dejar de alimentar ese espíritu porque se debilita. De ahí, ¿qué más vemos nosotros aquí? Los que son del mundo no lo pueden conocer porque no lo ven. ¿Nosotros sí lo podemos conocer? Sí, sí lo podemos conocer. Ahora miremos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo es el defensor que el Padre va a enviar en mi nombre y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Qué otra función tiene el Espíritu Santo? Maestro. Él va a revelación. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, cuando yo leo un versículo bíblico y lo vuelvo a leer y de repente me vuelve a aparecer y me vuelve a aparecer, cada vez el Señor habla cosas diferentes.
Es tan lindo estar con el Señor, porque no repite lo mismo, sino que el Señor le habla a uno de una manera diferente con el mismo versículo. Y cuando ustedes han ido a retiros, las pláticas que se dan en los retiros, cada vez el Señor habla diferente a través de aunque usted haya oído la prédica 100 veces, el Señor le va a hablar diferente, porque Él es el maestro que les va a enseñar lo que ustedes tienen que saber de la palabra, y les recordará continuamente todo lo que el Señor les ha dicho. Él va a traer, cuando usted sienta deseo de pecar, le va a redarguir. Ya vamos a entrar en esa parte. Va a redarguir y le va a recordar: no está bien. Y uno trata de acallarlo. Espérate, ahorita no te metas conmigo, ahorita estoy. Sí, es que a veces uno trata de ser así con el Espíritu Santo. Ahorita no, Señor. Pero es redarguye y nos está recordando continuamente la palabra. ¿Qué más hace? La pregunta que hacen generalmente en los pastoreos, no sé si ustedes pastorean, es la pregunta número 1: ¿cómo hago para oír la voz de Dios? Es la pregunta. ¿Cómo sé que esto viene del Señor? Tiene que saber. Tiene la palabra, pero hay veces que el Señor habla personal. Si yo estoy en pecado, automáticamente no estoy sintonizado con el Señor. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, de la manera de Dios y en el lugar que Dios quiere. Ese es el éxito espiritual. Jesús fue un hombre exitoso, pero no tenía dinero, no tenía posesiones, no tenía tierra, no tenía poder. ¿Pero por qué fue exitoso? Porque él hizo lo que el Padre le mandó, de la forma en que el Padre lo mandó, en el tiempo del Padre y en el lugar del Padre. Ese es el éxito. Pero yo, si no tengo un Espíritu Santo que está hablando, un Espíritu que está sintonizado, no puedo escuchar la voz de Dios. No se mueva para decisiones importantes si Dios no le habla. El pueblo de Israel tenía 2 señales: una columna de fuego y una nube. ¿Cuándo es que se podía mover el pueblo de Israel? ¿Cuándo qué? ¿Cuando la columna se movía o cuando la nube se movía? Si la nube se estancaba, no se movía. Entonces, ¿usted qué hace? Señor, necesito ya la respuesta. Ya. Ahorita. No te la voy a dar ahorita, tranquilo. Yo estoy trabajando en tu corazón. No se preocupe. De verdad no tiene por qué preocuparse. El Espíritu Santo le va a poner la paz, el gozo, el amor, todo lo que usted necesita para poder afrontar esa situación difícil que está pasando. Pero tiene que confiar plenamente en el poder del Espíritu Santo. Tiene que confiar en todo lo que el Señor ha dicho y creer que esa palabra que Dios está dando no es por razón ni por sentimiento, sino que yo la creo por fe. Fe es tener la certeza, lo que describe Hebreos, es tener la certeza de recibir lo que espero y lo que no se ve. Por eso es que cuando el Señor interpela a Santo Tomás, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Santo Tomás? Primero, Señor mío y Dios mío, le dice. Y entonces viene la reprensión del Señor. Ay, Tomasito, sí, tú has creído porque has ¿qué? Visto. Entonces, ¿quién me da la convicción de creer sin haber visto? El Espíritu Santo. Si no lo tengo fuerte, no voy a tener la convicción de creer lo que no estoy viendo. Voy a creer hasta que yo mire. Y entonces todo ese periodo que usted va a pasar, puede ser una semana como pasó Santo Tomás, puede ser un mes, pueden ser 2 meses, pueden ser 12 años como pasó Abraham. No los estoy desanimando, de una vez les digo, porque les iba a decir puede ser 40 años como pasó el pueblo. No es desánimo, pero voy a tener la convicción
clara y firme en mi corazón que ese espíritu no le creo por sentimiento ni por razón, sino que por fe. Y fe es creerle ¿a quién? A Dios. Entonces, la pregunta sería aquí: ¿usted cree a Dios? ¿No ha dudado nunca? Bueno, sí. Yo me siento aquí como en el cielo, nadie ha dudado, yo sí he dudado. Entonces digo yo, Señor, aquí sí se siente la unción. O sea, que hay una unción especial. ¿Sí? Es cuando realmente nos preocupamos demasiado cuando tenemos una promesa. ¿Sí? Sí he dudado de las promesas de Dios. Y está bien dudar de las promesas de Dios. ¿Sí? No es el tiempo. ¿Sí, Blanqui? ¿A qué? A orar más, estoy de acuerdo. Pero si Dios ya dio palabra. O sea, fijémonos el caso de los 10 espías, los 12 espías. Dios le había dado la palabra ¿a quién? A Moisés. Que fuera y tomara posesión de la... Ya ustedes conocen la historia. Cuando llegaron a la tierra prometida, Moisés mandó ¿cuántos espías? 12. Uno de cada tribu de Israel. Todos vieron lo mismo, ¿sí o no? Todos vieron lo mismo. Todos vieron los gigantes, vieron la tierra, vieron que fluía la leche como miel, etcétera. Era una tierra próspera. Pero ellos ¿qué tenían? Llegaron 10 y hablaron con Moisés. ¿Qué le dijeron? Disculpa, Moisés, no podemos entrar. Definitivamente no podemos entrar. Y entonces viene el poder del convencimiento. Fíjate que vimos esto y nosotros no somos un ejército tan fuerte, nos van a derrotar, vamos a salir vencidos y vos sabes que tenemos que prepararnos un poco más, etcétera. ¿Sí o no? Pero hubieron 2 que vieron lo mismo, pero ocuparon los argumentos que Dios le había dado al pueblo. ¿Y cuáles eran los argumentos que Dios le había dado al pueblo? Entren y tomen posesión de la tierra. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy a ti. Entra y toma posesión de todas las promesas que Dios te ha dado en tu vida, en tus finanzas, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus relaciones, con los problemas que tienes. Entra y toma posesión de esas promesas que Dios te está dando. Lo que pasa es que no nos posicionamos de las promesas de Dios. Entra y toma posesión. No sé qué es lo que Dios les ha hablado a ustedes, pero tenemos que ser como Josué y Caleb. Y ellos creyeron por fe. Y entonces al creer por fe, ¿entraron o no entraron? ¿Se fueron los gigantes o no se fueron los gigantes? No se fueron, los derrotaron. No fue fácil, pero los derrotaron o no. Fíjese que el hombre que más batalló fue Moisés. El hombre que más batallas libró fue Josué contra Balaam, contra Balaco. Híjole, tuvo un montonón de batallas. Pero en todas las batallas él salía como vencedor. Y eso San Pablo lo aplica en la carta a los romanos. Y en la carta a los romanos dice: en todo nos llevan como ovejas al matadero, pero en todo salimos más que vencedores. Entonces, ¿cómo te miras tú? ¿Cuál es el poder que el Espíritu Santo te está dando? Porque dice, si yo lo conozco, ¿cómo me miro yo? ¿Como una vencedora o como una derrotada? No me conteste. Usted analice cómo se mira ante el problema que está teniendo. Pero es el Espíritu Santo el que les va a dar la fuerza. Es el Espíritu Santo el que les va a dar la convicción. Es el Espíritu Santo el que les va a dar poder. Por eso es que en Hechos 1:8 dice: y quédense en Jerusalén y recibirán ¿qué? Poder. ¿Para qué? Para ir a testificar. Testificar. ¿Y qué es testificar? Es la palabra conocida, logos, y la palabra vivida, rema, y entonces produce un efecto. Lo podemos llamar de 2 maneras: santidad o frutos. Pero si yo no vivo la palabra,
no voy a fructificar. No es que sea negativo. Si yo no vivo la palabra, no fructifico. Y es por los frutos que nos van a conocer a cada uno de nosotros. Y ahí es donde el Señor está hablando. Recibirán poder, pero nosotros cuando hablamos de poder, pensamos el poder para muchas cosas. ¿Y dónde es el primer lugar donde yo tengo que testificar? Habla. Jerusalén primero. Segundo, Judea. Tercero, Samaria. Y cuarto, los confines de la tierra. Tienen que ver un cambio en nosotros. Si el Espíritu Santo está obrando y está produciendo frutos, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación de ese hombre o de esa mujer vieja, antigua, a una mujer nueva. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos sintonizamos? Porque hacemos que ese Espíritu Santo se esté contritando. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo que Dios le ha dado a ustedes y han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios. Entonces, les tengo una buena noticia. La vacuna no es la marca de la bestia. Si es que todo el mundo andaba diciendo, es la marca de la bestia. Sí, muchos no se vacunaron. Para nosotros, el Espíritu Santo es el sello que vamos a tener. En Apocalipsis capítulo 10 habla claro que cuando suene la quinta trompeta, dice que salieron del abismo Apolión y sus huestes, pero se le mandó que no le hiciera daño a todos los que tenían el sello de Dios en la frente. ¿Cuál es el sello que Dios nos da? Es ese Espíritu Santo. El sello de nosotros es el Espíritu Santo y está en la frente porque ahí nos recuerda continuamente la palabra de ¿quién? De Dios. Ese es el sello. Tú estás sellada con el sello y el poder de Dios. Y entonces tenemos que cuidar de que ese sello y ese poder no se entristezca o no se contrite, no se disminuya, porque entonces ya no estoy, nunca se me va a olvidar una prédica que dio el padre Jaramillo, eso fue hace muchos años, me quedó grabada. Si usted no está en la misma sintonía de Dios, oye distorsionado. Sintonícese. Si usted va a poner Radio María, sintonice bien el dial de Radio María y entonces va a oír bien. Pero si usted no lo sintoniza bien, ¿cómo oye? Así como entretejido, entonces no está oyendo a plenitud la voz de Dios. Entonces miremos toda la obra del Espíritu Santo. El regalo más maravilloso que Dios nos ha dado es la fuerza, es el poder que Dios nos da para tener una vida abundante como Él quiere para cada uno de sus hijos. Eso es lo que yo definiría. Dios quiere que tú tengas una vida y una vida abundante. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Dios quiere fructificar en ti. Déjalo que Él viva en ti y no contigo. Déjalo que Él viva en ti. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que realmente, si quieren, quédense sentados. Más rico así, cierren sus ojitos. Ya necesitas estirarte. Cierren sus ojitos. Aquí está el Señor. No porque yo lo diga, sino porque el Señor dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y Dios está aquí. Y el Espíritu Santo quiere fortalecerte. Quiere llevarse ese dolor, ese sufrimiento, esa pena que tú tienes el día de hoy. Espíritu de Dios, muévete, Señor, en este lugar. Toca sus corazones, Señor. Permite, Señor, que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de las pasiones, Señor. Que nos alejemos de las malas palabras, que nos alejemos de aquellas cosas que son contrarias a ti, Señor.
Hoy renueva esos corazones. Permite, Señor, que podamos perdonar, porque he venido cargando con esa falta de perdón. Que podamos perdonar a aquellas personas que me han hecho tanto daño. Aquellos, Señor, o aquellas personas que han lastimado mi corazón. Hoy, Señor, tu fuerza y tu poder y tu espíritu, Señor, me dan esa capacidad para que yo pueda perdonar a mis enemigos, a los que me han hecho daño, a aquellos que me han hecho sufrir. Y por eso te doy gracias. Espíritu Santo, llena este lugar. Llénalo. Llena, Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria toca.